El paramilitarismo en Colombia hace referencia al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados con el fin de combatir a los grupos de extrema izquierda o grupos guerrilleros. Durante la década de los 70, luego del funcionamiento del Frente Nacional, el cual fue un acuerdo político que les permitió a los liberales y conservadores alternarse el poder durante 16 años, las guerrillas buscan afianzar su liderazgo y legitimar su presencia en la vida social y política de Colombia, buscando influencia a través de ganar la simpatía de los sectores campesinos del país. Como respuesta a estas movilizaciones guerrilleras, el Estado colombiano desarrolló, acogiendo la estrategia norteamericana llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, varias acciones concretadas en distintas etapas. La primera etapa fue el Plan Lazo, que se dio en 1962, mediante el cual se intentó asfixiar militarmente los últimos reductos de las guerrillas liberales no desmovilizadas. De estos surgen nuevos grupos armados, tales como las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN o Ejército de Liberación Nacional, el EPL o Ejército Popular de Liberación y el M-19 o Movimiento del 19 de Abril. Para contrarrestar a estas nuevas guerrillas, se elaboró el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expendido en 1978, el cual contenía los fundamentos para combatir a los grupos guerrilleros mediante la organización de la defensa nacional, mecanismos para garantizar la defensa civil y la creación de autodefensas. Durante la década de los 90, a raíz de un aumento de las acciones de la guerrilla, el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo emite el Decreto de Ley 3567 de 1994, el cual establece las condiciones para regular nuevos servicios especiales de seguridad privada o convivir, que operarían en zonas de combate donde el orden público es precario. El expresidente Álvaro Uribe Vélez contribuyó en gran medida al desarrollo de ellas, ya que defendió la organización y operación de las convivir locales en su departamento de Antioquia. Las convivir se definen como cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Convivir fue la respuesta oficial del gobierno en apoyo a los terratenientes que hacían frente al accionar de las guerrillas. El decreto ayudó a legalizar los grupos paramilitares que operan desde principios de los 80, cuando instructores de Israel, como Yair Klein, llegaron al país para formar milicias a las técnicas de contrainsurgencia. Así, el diario El País del 3 de agosto de 1998 informó que más de 2.000 convivir habían fusionado con los paramilitares para crear las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia. Un movimiento de extrema derecha formado en 1996, integrado por 16 grupos paramilitares en todo el país al mando de Carlos Castaño. Es importante aclarar que ni los paramilitares ni las convivir atacaban directamente la guerrilla, sino más bien la población civil sospechosa de tener simpatía por ella. En el ámbito económico, más del 70% de los ingresos de las Autodefensas Unidas de Colombia provenían del narcotráfico. Igualmente, se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. También recibieron colaboración de varios miembros de las Fuerzas Armadas, además de tener estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos, con el objetivo de ganar poder militar y político en el país. Estos vínculos con múltiples políticos ayudaron a las Autodefensas Unidas de Colombia a que recibieran de los organismos de inteligencia del Estado los datos necesarios para el asesinato de dirigentes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, afrodescendientes e indígenas. Ahora las consecuencias del paramilitarismo. Los paramilitares son responsables del genocidio de la Unión Patriótica, partido político surgido como resultado de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. También, entre 1982 y 2005, los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, forzaron el desplazamiento de millones de campesinos y robaron más de 6 millones de hectáreas de tierra. Con esta idea, y bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en 2003 se firma un acuerdo, en el cual unos 30.000 paramilitares y sus comandantes cesaron sus operaciones. Posteriormente, se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel.
En 2006, Rafael García, ex jefe del Departamento de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, reveló que la mayoría de los parlamentarios habían sido elegidos gracias al apoyo financiero y los votos forzados de las zonas controladas por los paramilitares. Esto sucede actualmente, ya que más de 50 parlamentarios de la banca de Uribe fueron elegidos de esta forma. Este suceso se conoce como el escándalo de la parapolítica. El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, declaró que 48.766 funcionarios públicos son investigados por el delito de corrupción. Estos pertenecen a la extrema derecha, la oligarquía, los paramilitares y los narcotraficantes.